En el año de 1925, en pleno Mar Caribe, en la isla de Martinica, nació Franz Omar Fanon, un sujeto que moriría 36 años después en los Estados Unidos, en el estado de Maryland, víctima de una leucemia que cortó su vida y la cegó con solamente 36 años. Pero en el interín tuvo una vida bastante turbulenta y movida y dejó una obra diversa, representativa de lo que hoy se llama estudios postcoloniales o estudios decoloniales, como usted quiera verlo. Lo interesante para nosotros es ese último texto llamado Los Condenados de la Tierra, dictado prácticamente en el lecho de muerte y en sus últimos instantes de vida, en donde él pretende la traslación del llamado sujeto revolucionario de la izquierda o del marxismo, que no veía proletarios por ningún lado en América Latina ni en ninguna parte de los países pobres de África, hacia lo que sería el campesinado o el lumpenproletariat. Es una cosa que para los propios marxistas ha sido objeto de mucha discusión. Mucha gente dice que no se logró, que eso no es cierto. Sin embargo, el texto merece discusión y acá en Bibliópolis lo traemos para exponer sus ideas y para que las podamos discutir todos nosotros. Contamos, por supuesto, con su paciencia y su anuencia para que nos acompañe en ello. De manera que, por favor, siéntanse todos bienvenidos y aquí vamos con la vida y la obra de Franz Omar Fanon. Gracias. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto que ya hoy en día se cita poco, salvo a las personas que viven académicamente de esto, pero realmente tuvo en su momento muchísima reverberación sobre la terminología, sobre la forma de ver a los países que eran recientemente colonias liberadas, luego de la Segunda Guerra Mundial, etc. El libro que les presento se los muestro a continuación, es este. Aquí tienen, Los Condenados de la Tierra. El prefacio, muy importante para recalcar estas dos cosas. El prefacio viene de Sartre, Jean-Paul Sartre, y luego el epílogo que lo hace un historiador recientemente fallecido, Gerard Chaliand, historiador de origen armenio. Y esta es la edición del Fondo de Cultura Económica, que es la que yo siempre he tenido. La había perdido, la volví a adquirir. No es un libro costoso y es uno de los, se puede decir, una de las traducciones estándares del texto. No he tenido otra en español. Mi francés es precario, nunca lo he tenido en francés. Y tampoco es que se trate de un texto, en mi caso particular, un texto muy importante. Yo creo que tuvo su importancia en algún momento, pero las críticas que lo han superado ya demuestran que su importancia es más que todo histórica. Sin embargo, quien le interesa es el estudio del marxismo y de eso que hoy en día se llama el postcolonialismo, que vamos a tratar de analizar. En ese caso sí sería muy importante acceder a lo que escribió Fanon. Hablemos un poquito primero, antes que nada, del personaje. Frantz Fanon es un sujeto de una vida muy corta. Él vivió unos escasos 36 años. El sujeto nació en Martinica. Martinica es una isla en el Caribe que incluso hasta el sol de hoy se mantiene como territorio aliado de Francia. Es un país que tiene representantes en el Parlamento francés, etc. Aquí lo que hay que entender es que se trata prácticamente de una extensión ultramarina de Francia, a pesar de que este sujeto tuviese una retórica tan virulenta y terminase hablando sobre la necesidad de las libertades. Su país no lo acompañó en esto. De hecho, las veces que Martinica se ha pronunciado en décadas recientes ha sido para reafirmar su vocación francesa. Pero eso no viene al punto. El sujeto nació hace más o menos un siglo, 1925, y murió en 1961. Una vida intensa, una vida corta y muy productiva, sobre todo con lo que se podría llamar el espíritu de los tiempos. Fanon, siendo muy joven, se enroló para defender a Francia, estuvo activo en la Segunda Guerra Mundial, entiendo que fue incluso condecorado. A partir de allí, luego accede, estaba muy joven, porque imagínense, si nació en el 1925, participó en los últimos años de la guerra, tendría seguramente 19, 18, 19 años. Y luego de que termina la Segunda Guerra Mundial, él accede a una beca y se va a estudiar medicina, en particular psiquiatría, y termina graduándose como psiquiatra y se va a destacar en eso. Entonces su vida va a tener una especie de doble sentido. Primeramente, la parte de su ejercicio de la psiquiatría, cosa que se va a ver incluso en este texto, y luego también su desarrollo como pensador político. En este sentido, mucho menos maduro, mucho más publicitado. Pertenece a esos autores que la izquierda ha sacralizado, que son prácticamente intocables, pero cuando usted se acerca a ellos,
se da cuenta que al final del día se trata de los escritos de un hombre muy inteligente, de una pluma bastante certera, pero socialmente o sociológicamente inmaduro, que está trabajando conceptos que muchas veces le rebasan. Nadie puede manejar todo a la vez. Usted no puede estudiar psiquiatría y destacar haciendo ciencia política al mismo tiempo. Eso sería bastante complejo, sobre todo de edades tan prontas. Él muere a los 36 años, lo ataca una leucemia que lo devora de una manera feroz y muere en los Estados Unidos. De hecho, la CIA le consigue estar en un hospital en Maryland y allí termina pues sus días en lo que ya se sabía era un desenlace fatal de esa enfermedad a una edad tan joven. Y este texto en particular, él publicó otro texto que es bastante famoso y que los estudiantes o los estudiosos de eso que se llama la negritud, que yo no entiendo muy bien qué es ese concepto, pero que tratan de vindicarlo, sobre todo en los Estados Unidos, algunas personas que viven cómodamente en las universidades de esto. Hay uno que se llama Piel negra, máscaras blancas. Eso es un texto que viene de Fanon, que tiene su repercusión y toda su idiosincrasia detrás de él. No lo vamos a analizar hoy. Y tiene otros escritos. Fanon escribió, yo estaba anotando acá porque yo no me he leído toda su obra, solamente este texto que es el que reviste para nosotros, los que también venimos de colonias, igual que él, nos reviste también alguna importancia, sea para apoyar lo que dice o para criticarlo. En todo caso, yo estaba fijándome aquí que él se radica, bueno, como les decía, estudió psiquiatría, todo ello, y empieza una carrera ya a sintonizarse con un mundo muy particular, que es el mundo que va a dar con la liberación de las colonias. Aquí tengo que hacer un pie de página forzoso, lo hemos dicho en otras reseñas, pero lo recalco. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando quedan esos dos polos poderosos, que sería de parte de Occidente los Estados Unidos y todas sus áreas de influencia, de parte de lo que sería la Unión Soviética y sus áreas de influencia, quedaron entonces una cantidad de países que iban a ser progresivamente liberados, y se trata de lo que se va a llamar luego el tercer mundo. Hemos dicho en otras oportunidades que no piense usted ordinalmente, no es que el 1 está encima del 2 y el 2 está encima del 3. Es una forma de agrupar el mapa, y las colonias que se iban liberando o las que ya estaban liberadas, como el caso de América Latina, que tenía ya colonias desde el siglo XIX que habían sido libres, eran ex colonias, pues entonces o ex provincias, si se vale decirlo, porque hay que ser justos en la materia. España, más que colonias, habló de provincias, y eso tiene una legislación prudente al respecto. Pero en todo caso, ese tercer mundo confabulaba entonces lo que sería parte de países de Asia, de África y de la América Latina, o incluso de Hispanoamérica, si lo quiere ver así. Entonces, es muy importante tratar de comprender todo esto que está sucediendo. Fanon se monta en términos emocionales, intelectuales, incluso de asociación política, con lo que sería esa ola que empieza a tener disrupciones en las nuevas independencias que surgen a partir de 1947 en adelante, porque usted va a ver que las primeras van a ser probablemente en Asia. Ahí vamos a ver el caso de India, vamos a ver el caso de la Indonesia, una cantidad, y luego en África. Entonces se van a ir liberando una cantidad de colonias que pasan entonces a ser naciones independientes. Eso es muy importante. Él está muy cercano como francófono, como francoparlante, a lo que va a ser la lucha por la liberación de Argelia. Eso es una situación muy especial en el caso francés. Él va a estar imbuido de, por ejemplo, la conferencia de Bangú en Indonesia en 1955, cuando se reúnen una cantidad de lo que van a ser futuras naciones o ya naciones de Asia y de África para discutir una cantidad de ideas comunes sobre lo que va a ser su futuro. Se empieza a hablar ya embrionariamente de lo que sería luego la cooperación sur-sur, cosas que hoy en día en nuestro mundo son bastante más diáfanas, inteligibles y sencillas, pero que en ese momento eran grandes proyectos. Lo cierto es que Fanon se mete, pues como les digo, de cuerpo entero en todo esto, y entonces él se muda a Argelia en 1953 y después se empieza a publicar. Hay un ensayo que a mí me parece que es uno de los ensayos más interesantes en cuanto a que ya revela lo que va a ser mucha de su producción intelectual posterior, que es en 1955, que se llama Antillanos y Africanos. Y esto es interesante porque cuando uno habla del tema ya un poco más francamente, la población afrodescendiente que va a haber en las Antillas, que va a haber en los Estados Unidos, que va a haber luego en África, no son precisamente todas congeniantes. Esa visión simplista de que estas personas son todas negras y todas tienen ideales comunes, no es exactamente así. La colonización que vivieron las Antillas produjo idiosincrasias múltiples y bastante complicadas, igual en los Estados Unidos. Entonces, eso de querer homogeneizar
homogeneizar o aplanar a toda esta gente, como que todos querían lo mismo, todos eran iguales y todos buscaban un futuro común, no ha resultado muy claro. Para allá vamos a tratar de dirigir la discusión. Esto es polémico por donde usted lo mire, porque aquí es muy normal tener criterios y opiniones. De hecho, por favor, es importante que usted mantenga la suya y que podamos discutirla si le apetece, añadir algún comentario a este video y todo ello. Entonces, este sujeto publica en 1955 Antillanos y Africanos. Luego publica Racismo y Cultura en el 56. Estos son artículos que él va publicando. Y luego publica una serie de artículos ya radicados en Argelia. Ahí se empieza a mover y se empieza también empieza a estar muy cercano como psiquiatra de la situación que se está viviendo en lo que va a ser esa guerra de liberación que se va a prolongar hasta comienzo de la década de los 60. Él no la va a ver, él muere antes, él muere en el 61, pero él sí ve un proceso de gestación muy intenso que se está dando tanto en Argelia como en la propia Francia respecto a todo lo que se mueve. Y también él va a ir como embajador a varias reuniones de países africanos. Entonces se va a involucrar, de hecho en el texto él habla, nosotros los argelinos, así se titula él mismo, se apropia él mismo de ese punto, ya se asume como ciudadano de ese país, olvidando un poco el discurso de Martinica, que no está tan presente. ¿Y qué les decimos? Martinica, muy lejano de la retórica incendiaria que maneja Fanon, es un país que ha estado muy cercano a Francia y que no tiene ninguna intenciones de acoger este tipo de pensamientos como los que les vamos a exponer. Lo cierto es que el sujeto se le detecta entonces una leucemia ya a comienzos de los 60 y fallece muy poco tiempo después. Este texto se puede decir que es un texto de casi en el lecho de muerte, apresurado para poner unos pensamientos. Es un texto que tiene 5 capítulos, ya los vamos a detallar para que podamos discutirlos. ¿De dónde salió este título de los condenados de la tierra? Bueno, los condenados de la tierra son simplemente la primera estrofa, la primera línea, el primer verso de eso que se conoce como el himno de la Internacional, una cosa que se compone en el siglo XIX francés. Y esa letra de la Internacional que les decía es sumamente interesante porque más allá de lo que se pretendió a finales del siglo XIX, cuando se escribe esto para tratar de dar una especie de proyección a lo que sería el espíritu revolucionario de esa época, vamos a ver cómo el siglo XX de esto hace otro tejido interesante. Lo coloco en pantalla, fíjense, ahí está en español y en francés, que es el original, y dice Debout les damnés de la terre. Entonces aquí tienen, levántense condenados de la tierra. Y por eso el texto de Fanon se va a llamar justamente los condenados de la tierra. Ahí tienen ustedes, levántense, esto es una traducción muy modesta del personal, atención. Levántense condenados de la tierra, levántense prisioneros del hambre, la razón retumba en su cráter, es la erupción del fin. Hagamos tabla rasa del pasado, masa esclava, levántense, levántense, el mundo va a cambiar de base. No somos nada, seamos todo. Bueno, eso que usted está escuchando allí, más allá de ser una especie de grito adolescente llamando a la destrucción de lo existente sin proponer ningún tipo de acción futura, porque eso fue siempre el problema del marxismo, va a tener entonces en el siglo XX una cosa importantísima, que la vamos a llamar el sujeto revolucionario. ¿Qué significa eso? El sujeto revolucionario es, según lo diría el marxismo, la persona que va a tener en sí el germen del cambio de la sociedad. Cuando usted se lee a Marx, los sujetos que van a venir cambiando todo, supuestamente, van a ser los proletarios. Ahora, cuando usted busca las definiciones de proletario en el marxismo, pues usualmente se consigue con obreros industriales que tienen conciencia de clase. Bueno, eso es una cosa bastante rebuscada y bien europea. En ese momento, usted lo que conseguía eso probablemente sería en Francia, en Alemania, en Inglaterra, quizás en algunas partes de los Estados Unidos, etc. Eso es el sujeto revolucionario. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los países empiezan a agarrar la plantilla del marxismo como si fuese un catecismo, porque así se le vio durante mucho tiempo, y empiezan a tratar de aplicarla en sus distintas sociedades, van a encontrarse que no es fácil replicar esos presupuestos que hacía Marx sobre las sociedades. Entonces va a venir sujetos como Lenin con una retórica bastante distinta y la practicabilidad de un político para decir, bueno, señores, aquí no tenemos sino un poquitico de proletarios, en algunas ciudades se puede decir así. Entonces viene Lenin y se le ocurre aquello del partido. Entonces el partido es una cosa donde las personas que no tienen toda esa formación van a entrar allí como una especie de máquina que los va a preparar y los va a sacar como sujetos ya con conciencia de clase. ¿Eso qué quiero decir? Va a haber una cantidad de pensadores que se van a abocar durante el siglo XX a tratar de adaptar el marxismo a una realidad
calidad potable porque no había lo que Marx decía. Entonces vamos a tener gentes como, por ejemplo, la gente de la escuela de Frankfurt, que se van a apropiar incluso desde los escritos de Georgi Lukács, un húngaro que venía a decirles por qué la gente no votaba a la izquierda, y era que la gente entonces estaba ya influenciada por un capitalismo tardío que se les había metido. Estoy simplificando, por favor, esto lo puedo delucidar de una manera más extensa, pero no permitiría el tiempo tal cosa. Luego vamos a tener sujetos como Marcuse, por ejemplo, también, que va a hablar apropiadamente de cómo el sujeto revolucionario no es ese proletario, sino empiezan a dicotomizar esto, pero ya no en proletarios y dueños de los medios, sino empiezan a opresores y oprimidos. Son traslaciones forzosas que muchas veces, de tanto estirarlas, se hacían absolutamente absurdas e impracticables, pero que en todo caso definen mucho de la izquierda contemporánea para tratar de mantener vivo el negocio del resentimiento social como máquina de disrupción o disrupción política y todas esas cosas. Fanon va a hacer lo propio. Fanon, no, viniendo de nuestros países pobres, él no va a encontrarse con proletarios por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a trabajar con categorías que él encuentra, y en esas categorías trata de definir cuál sería la potencial categoría de los revolucionarios, y se encuentra entonces con el campesinado y con los pobres. Si usted lee la obra de Fanon, y aquí se los digo de una manera relativamente sencilla, las categorías que él maneja son más o menos las siguientes. Fíjense, él va a hablar de partidos políticos, va a hablar de los intelectuales colonizados, va a hablar del campesinado, va a hablar del Lumpenproletariat. Eso es una frase, eso es una construcción del alemán. Lumpen sería así como el trapo, los despojos, lo que no sirve, la gente, los más pobres de los pobres, para decirlo así. Luego también va a hablar de la burguesía colonialista, va a hablar de la burguesía nacional. Esas son las categorías con las cuales él va a tener que trabajar. Él no se encuentra aquí con todos los planteamientos que hacía Marx. Sin embargo, él trata de adecuarlos para predecir teleológicamente un supuesto desarrollo de la situación de descolonización, vinculándola con el marxismo. Y por supuesto, la colonización y los colonos vinculándolos con el capitalismo. Ese tipo de asociaciones que parecen automáticas, él las va haciendo. Lo que pasa es que no siempre se sostienen. Cuando usted lee el texto, les repito, Fanon es uno de esos textos que los profesores de poscolonialismo y gente que vive muy bien de eso ha sacralizado. Pero cuando usted lo lee con un poco de espíritu independiente, o lo que sería realmente la teoría crítica, es decir, la capacidad de criticar una idea que se está exponiendo desde diversos ángulos, usted se da cuenta que hay muchas falencias y que él tenía un deseo, a veces una vehemencia por exponer algo, pero no era posible sostenerlo a nivel teórico. Entonces paso yo ya a darles la muestra de los 5 capítulos que el sujeto presenta. Y fíjense ustedes, los tengo aquí a mano, se los voy colocando en pantalla para que los podamos discutir, porque esto es interesante. Y ya después les entro más en un poco sobre ese prólogo de Sartre, que realmente es una cosa desastrosa a mi juicio. Sartre tiene otros textos que son importantes, ese no es. Este es un texto realmente lamentable, incluso no tuvo reverberación salvo ayudar al libro a que se vendiera, que fue un éxito de ventas desde el comienzo, pero Sartre con un discurso incendiario prestado, porque realmente el sujeto... Uno dice, bueno, pero este sujeto, como él sí entendía muy bien lo que estaba diciendo, y uno no sabe realmente por qué tenía esas inclinaciones. Y muy importante, el postfacio, si lo quiere ver así, o el epílogo del historiador Chaliand. Porque Chaliand es un sujeto que viene de la izquierda, pero como casi todas las personas que les tocó vivir un siglo XX turbulento y movido, el sujeto nació en 1934, muere en el 2025, murió hace poco tiempo, y le tocó vivir una cantidad de desarrollos dentro de esa izquierda que terminó degenerando como simplemente partidos cachas-cascanas, es decir, partidos de agarre lo que pueda, diga lo que pueda para apropiarse de todo lo que pueda y tratar luego de desaparecer con el botín, que es lo que más o menos se ha venido viendo en muchos partidos de la izquierda que trata de mantenerse supuestamente ortodoxa, es decir, no tienen un desarrollo intelectual que se pueda comparar con los primeros postulados, aquello de trabajadores del mundo unidos, no tenéis nada que perder sino vuestras cadenas. Bueno, hoy en día los partidos de izquierda mayormente el único lema que pueden decir es que no vamos a hacer un desastre como todos los demás. Entonces, esas cosas, ese tipo de disonancia. Pero en todo caso, voy con los capítulos acá. Tengo el primero. El primero se llama Sobre la violencia. Y esto es realmente una de las cosas que más fatiga a leer a Fanon. ¿Por qué? Porque la situación de la violencia, como la presenta Fanon, es realmente cargante. Él lo presenta como una especie de
purificación, una especie de desarrollo único que va a liberar a las personas y no se da cuenta, como luego lo demolieron otros pensadores a él, que la violencia tiende a ser un fenómeno disruptivo dentro de las sociedades que no es fácil luego cauterizar. Es decir, la violencia llama a más violencia. Nadie es tonto para que le ejerzan la violencia y no respostar con ella. Entonces, aquí tenemos un problema que puede parecer sencillo, y que la izquierda muchas veces ha tratado de vindicar, incluso desde Lenin, con aquello desde Engels, incluso desde aquello de la partera de la historia para acelerar las cosas, cuando en realidad lo que produce la violencia es mucho más violencia y mucha más inestabilidad. Aquí tenemos capítulo 1 sobre la violencia, bueno, la violencia en la colonia, mundo dividido entre colonizador y colonizado, no hay zonas de contacto sino exclusión violenta, el orden colonial se impone y reproduce mediante la violencia. Luego la violencia como respuesta. El colonizado pues internaliza la violencia y solo puede liberarse mediante ella. Rechazo de métodos graduales o situaciones de soluciones político-parlamentarias como se dieron luego en algunos países, incluyendo por ejemplo casos extremos como Sudáfrica. Importante verlo. La violencia como catarsis colectiva. La violencia libera al colonizado de la alienación y el miedo. Genera una conciencia colectiva del oprimido, supuestamente y según él, aunque en realidad tiende más a dividir. La violencia como nacimiento de la nación. La nación no nace de un compromiso, sino de una confrontación dura. Y el acto violento, según Fanon, crearía un nuevo sujeto histórico. Bueno, ahí lo van a demoler. Ahí Raymond Aron, el francés, lo va a demoler porque este sujeto histórico se parece a los disparates del maoísmo y del leninismo antiguo, de estar creyendo que iban a imponerle a los demás toda una cantidad de cosas para quitarle los medios de producción. En fin, crítica a la hipocresía liberal europea. Aquí Fanon denuncia el doble rasero de Europa que predicaba democracias para unos países, pero que legitimaba el colonialismo en otras. La primera gran pregunta que uno puede hacerse cuando uno ve esto es decir, bueno, pero ¿de qué colonialismo está hablando este hombre? Porque el problema ya empieza desde la raíz. Cuando usted simplifica un término y lo aplana de esa manera, usted se está llevando por delante por lo menos unos 400 años de historia. ¿Y qué es lo que sucede? Que ha habido colonialismos diversos según los países y según la forma como estos países administraron sus provincias ultramarinas o sus colonias, si lo quiere ver así. Y también está el efecto temporal. Incluso si usted agarra un país, por decirles algo, Francia, usted no puede decir que el colonialismo francés fue exactamente el mismo a lo largo de 400 años. La isla de Martinica se la cedió España a Francia en 1635, creo. Y entonces va a decir usted que todo el proceso colonial, ellos tuvieron una especie de, bueno, pasaron a administración inglesa, luego volvieron a los franceses, en fin. Va a decir usted que eso fue homogéneo, que solo hubo un colonialismo, o que el colonialismo holandés y el colonialismo francés fue el mismo, o que lo que hicieron los belgas en el Congo es igual a lo que hicieron los españoles en Latinoamérica. Eso es una cosa que no se sostiene. Ya por ahí el fenómeno de homogeneizar un supuesto colonialismo perverso y que siempre es el colonialismo blanco porque no se estudia el colonialismo de otros países que sí lo ejercieron durante la historia. Hay muchísimos ejemplos y pensemos desde las colonias que establecía Grecia antes de Cristo, para no hablar de una cantidad de otros países en diversas latitudes. Aquí solo se habla de un supuesto colonialismo blanco. Entonces, la simplificación es tan grande que se vuelve inexacta completamente. Entonces hay que tratar de manejar eso. Paso al capítulo 2. Grandeza y miseria de la espontaneidad. Esto es el texto tal cual como lo tiene en Fondo de Cultura, disculpen. Partido nacionalista urbano, desconectado de las masas rurales, tiende a la moderación. Por eso mismo, eso de moderación se los puse allí un poco irónicamente porque eso es la forma como la izquierda antigua trataba de llamar al entreguismo, ¿no? Moderado es entreguista. Busca negociar o contemporizar con el colonizador, ¿no? Ese partido nacionalista que lo ven en cierta manera como entreguista. El campesinado como fuerza revolucionaria, aquí es donde le introduce el nuevo sujeto revolucionario. Si el texto tiene una cosecha propia, es la introducción de ese campesinado como esa fuerza básica. A diferencia del marxismo clásico, Fanon considera el campesinado como el motor real de la revolución porque dice que vive fuera del orden colonial formal y es un poco más radical. Estaría también menos intoxicado.
La traición de la intelectualidad, bueno, habla de los intelectuales locales, el intelectual colonizado que tiene una especie de fascinación por Europa, pero a la vez una negación. Y bueno, solo ese sujeto puede radicalizarse si se acerca al pueblo. Vaya usted a entender cómo se dice eso. La necesidad de un partido revolucionario, la espontaneidad no basta, se requiere una estructura. Aquí se ven una especie de muñones del leninismo de lo que él está hablando. Y luego la desconfianza del proletariado urbano, ¿no? Considerado como minoritario y cooptado, porque esos son los sujetos que los colonos van a usar para colocarlos en las administraciones coloniales, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente nos topamos con la gran falacia que tenía Marx mismo con otras categorías, que es pensar, y yo lo decía cuando comentábamos el manifiesto del Partido Comunista, cuando decíamos, bueno, Marx y Engels, todo ese desarrollo y toda esa crítica, que algunas de las cosas bastante acertadas para el siglo XIX, pero entonces después decían que los proletarios van a ir a una dictadura y van a tomar el poder, y entonces ellos, por ser oprimidos, por haber sufrido, entonces ya por eso mismo son buenos y van a saber manejar algo. Y poníamos el ejemplo de Engels, un sujeto que de 8 a 5 de la tarde se manejaba como un gerente empresarial de sus telares en Manchester y después se dedicaba a la revolución. Entonces hay que tratar de entender eso. ¿Por qué lo digo? Porque en este caso Fanon habla del campesinado, pero el campesinado, con todo y lo bueno que puede hacer, con toda y la buena intención y la bondad intrínseca que pudiese portar, eso no garantiza que esas personas van a poder administrar un país. Para administrar un país hay que formarse, hay que tener toda una educación apropiada, de la misma manera como nosotros no podríamos, al menos quien les habla, no podría salir a laborar en un campo porque ni siquiera sabría más allá de cómo se siembra una semilla, no sabría manejar la maquinaria que se utiliza en el campo. Es decir, todo conocimiento exige una tecné, exige una forma de aplicarlo. Eso es una cosa que Fanon acá se la pasa completamente olímpica, ¿no? El capítulo 3, a mi juicio, si usted lo pregunta, este es el capítulo donde yo encontré mayor consonancia. Y creo que acá, porque el libro no es que tenga una especie de columna vertebral y coherencia, los capítulos se puede decir que algunos siguen a los otros, pero no tan claramente. Pero este tiene una ventaja, que nos da un dibujo claro de lo que luego vamos a conocer como los países independientes. Algunas personas lo tratan de ver como fenómenos neocolonialistas. Y es simplemente el hecho que cuando muchos de esos países africanos se independizaron de la forma en que lo hayan logrado, porque fueron distintos unos de otros, el problema es que esos países terminaron generando regímenes que fueron incluso mucho más opresores, mucho más saqueadores que el propio pasado colonial que tenían. Entonces, eso es complicado. Les repito, el hecho de que haya colonias todavía o países en el Caribe, en otras partes que hayan decidido no independizarse, es prácticamente por lo que vieron a su alrededor y se daban cuenta de los efectos post y ante de lo que sucedía. En todo caso, pasemos al capítulo. Dice capítulo 3, desventura de la conciencia nacional. La burguesía nacional toma el poder, pero fíjense ustedes, ahí está lo importante. Por cierto, dentro de los disparates que dice Sartre en el prólogo, él dice, si la revolución no es socialista, entonces va a ser la burguesía la que va a tomar todo y lo va a dañar. Entonces la revolución tiene que ser socialista y si no, no es nada. Bueno, esas son cosas que se dicen cómodamente desde una Francia que pues mantenía una democracia estable y toda una cantidad de cosas. En fin. Dice acá, la burguesía nacional toma el poder. Fanon denuncia su carácter parasitario, imitativo y carente de proyecto nacional. Él dice que esa burguesía se ha hecho espejo de la otra, de la verdadera, de la colonial, que es empresarial, que tiene iniciativas. La otra es parasitaria, usurera, lo que piensas en el negocio, son las burguesías locales. Eso sí se va a dar, en cierta manera, como un factor predictivo, porque van a generarse unos sujetos que, aliados con el poder, van a terminar explotando a sus compatriotas de una manera bastante fuerte. Reemplaza al colonizador, pero sin transformar el sistema. 2. Corrupción, tribalismo y autoritarismo. El Estado postcolonial reproduce formas de exclusión. Bueno, sí, eso ya lo dijimos. Uso del etnicismo como herramienta de división. Según Fanon, supuestamente la revolución y la violencia iban a homogeneizar a la sociedad, pero al volver entonces tomados por la burguesía nacional, iban a reaparecer esos factores divisores. La dependencia económica, nada nuevo. Neocolonialismo, es decir,
las viejas colonias, porque eso es como una especie de fantasma, sigue perviviendo y continúa por medios financieros y comerciales. Se puede decir, si usted quiere apoyar esto, podemos hablar un poco de la moneda que tenía esta gente, que la moneda que todavía Francia maneja, con lo que se conoce como la Francafrique. Espero poder darle un poquito más de carne a este tema después. Crítica al capitalismo periférico, luego el llamado a la segunda revolución. Bueno, es necesaria una revolución social, no sociopolítica y la redistribución de la tierra, del poder popular y la descolonización total. Ya aquí empieza la utopía dura y pura, donde todos estos revolucionarios terminaban hablando de unicornios, flores y estrellas, porque esto no es factible, salvo que alguien empiece a distribuir las cosas, lo cual significa quitarle a una gente para dárselo a otra. Y entonces ahí empieza el problema de un futuro totalitarismo o cuando menos de un autoritarismo que puede terminar en sangre. Crítica al nacionalismo burgués. No construye una conciencia histórica ni proyecto autónomo, vive de un supuesto pasado mítico. Ese es el capítulo 3. Paso al capítulo 4, que lo tengo acá también, sobre la cultura nacional, bueno, la negación de la historia nativa. Supuestamente el colonizador impone la idea de que el colonizado no tiene cultura. Esto es algo que uno se pregunta, ¿de dónde lo sacó? Porque cuando usted lo aplica y quien les habla viene de una colonia, viene de haber vivido en cuanto a lo que es la herencia colonial, de saber que nuestros países tuvieron una dominación por parte de España durante aproximadamente 300 años. Entonces uno dice, bueno, esta negación de la cultura que él dice, cuando en realidad, si usted estudia, por ejemplo, el caso español, quien le dio a muchas de las etnias, por decirlo de alguna manera, quien les dio una cantidad de presencia histórica fue la propia España, quien le dio una gramática en el colegio de Tlatelolco a los mexicas que tenían allí para hablar de otras cosas. Es verdad que hubo destrucción, no se puede salvar, pero acá no se puede trabajar con términos infantiles, como decir el colonizador impone la idea que estos no tienen cultura. ¿Quién dio la gramática? Los aztecas empezaron a tener una gramática mucho antes que muchos países europeos. Entonces aquí hay que tratar de refinar sin maniqueísmo, sin salvar a unos o condenar a otros, sino tratar de entender la razón histórica. Fase nacionalista, folclor vacío, reivindicación de símbolos del pasado sin función crítica. Esto recuerda un poquito a Marcuse con el hombre unidimensional. La fase combativa, la cultura como arma, hacia una cultura universal, postnacional, y el artista descolonizado, no solo idealizar el pasado, sino crear desde el conflicto. Infortunadamente, hemos visto mucha tinta correr con esas cosas. Y otro capítulo que me parece importante, porque ya aquí se toca la fase clínica, son los llamados desórdenes coloniales y la patología mental. Y aquí Fanon incluye, esto está al final del libro, una cantidad de casos que él tipifica. Él mismo dice que no lo hace con el rigor clínico que debiera, pero sí son bastante interesantes. Entonces habla sobre todo lo que sería el estudio clínico del trauma colonial, los efectos psíquicos del colonialismo en el colonizado y en el colonizador, la tortura como una técnica sistemática. Y aquí seguramente, porque todo esto viene de lo que es la guerra por la liberación de Argelia, aquí es muy interesante y hay textos que ojalá podamos reseñar, porque la tortura fue de bando y bando, ya se convirtió prácticamente como una práctica sistemática. Luego la descolonización como un fenómeno mental también que debe darse, y la crítica a la psiquiatría colonial que, según decía Fanon, de alguna manera sustentaba toda esa cantidad, todo ese aparataje de dominio colonial. Como usted puede ver, esto es una visión del mundo, ahora una visión bastante sesgada, y vaya usted a saber si esto de alguna manera tiene agarre dentro de la realidad. Mucha gente que, les repito, vive del colonialismo dentro de grandes cátedras, porque esto no tiene mayores trascendencias, sino lograr una especie de perpetua lástima o perpetuo resentimiento en cuanto a que no produce una evolución del caso, porque no se dice, bueno, después de esto que viene, ¿cuándo empezamos entonces a curarnos de estas heridas? ¿Cuándo restañamos todo y somos países productivos? ¿Cuándo enfrentamos la realidad que nos toca? Hay muchos textos que cuestionan a Fanon incluso desde sus propias filas. Es decir, si usted se busca, por ejemplo, los hindúes, yo recuerdo Chatterjee, creo que tiene un texto, no sé si lo tengo por acá, que se llamaba algo así como Pensamiento Nacional y Mundo Colonial. Ahí ya se hablaba un poco sobre cómo ese nacionalismo anticolonial no genera emancipación. También está aquí Lemembe o Mbembe. No puedo pronunciarlo bien, no lo conozco, con aquello de la crítica de la razón negra. Y entonces ahí ese discurso de colonización, colonizador, colonizado, no tiene categorías híbridas, sino que es determinante como especie de blanco-negro.
tratan de refinar un poco el discurso. Todos ellos le han leído, todos ellos lo conocen, algunos lo respetan más que otros. A mí me parece que las críticas fundamentales a Fanon, que si puedo decirlas, las voy a colocar en pantalla porque esto sí ya es más mi propia cosecha en torno a lo que pienso y en lo que he leído, y luego le doy la palabra al texto. Yo creo que el tiempo nos va a permitir eso. Fíjense ustedes, aquí les coloco en pantalla. ¿Cuáles son las críticas fundamentales que se le hacen a Fanon? Hay más, estas son, les repito, las más flagrantes, las más evidentes. Lo primero, Fanon universaliza un tipo específico de colonialismo, es decir, él agarra una ideación del tema que además uno se pregunta de dónde la sacó, porque él, como es el caso de muchos de estos otros revolucionarios profesionales, este sujeto no tuvo una mala vida. Él es hijo de un empleado público francés que trabajaba en aduana, en Martinica, es decir, este sujeto fue a un colegio de reputación en Martinica y luego fue a universidades en Francia. Esto no es que viene un sujeto que lo maltrataron en el Congo y le cortaron las manos. No, no, no. Estos son sujetos educados. Además, es un sujeto altamente inteligente y de muy buena pluma, hay que decirlo, ¿no? Entonces, lo primero, reduce una especie de colonialismo único que supuestamente, pero dice, bueno, ¿en qué época fue eso? Esas cosas que usted dice, ¿cuándo pasaron? ¿Dónde se tipificaron? ¿En qué momento podemos ver ese tipo de relaciones andando? Porque por cada ejemplo que él pueda dar, se puede producir un contraejemplo en tanto que el colonialismo o el provincialismo, o como usted lo quiera llamar, es un fenómeno heterogéneo, no es un fenómeno así sencillo, blanco-negro. Segundo, reduce el fenómeno a colonizador-colonizado. Aquí en Bembe es uno de los que lo critica duro porque habla, bueno, aquí no hay categorías híbridas. Y lo primero que usted, por ejemplo, si usted se lee un texto que también es bastante antiguo, que no tiene que ver con este tema, sino que habla de la liberación de Haití, que se llama Los Jacobinos Negros, de C.R.L. James, si no lo cito mal, cuando usted ve ese texto, usted se da cuenta que aquí no hay una categoría que estos son los buenos y los malos, los colonizadores y los colonizados. Lo primero que introduce James allí son una cantidad él llama los Grand Blancs, los Petit Blancs, los mulatos, los negros que vienen desde África, los negros que nacieron en Haití. En fin, usted se da cuenta que hay muchas categorías trasladando esa polifonía de conceptos, pues tenemos entonces que hablar de colonizador y colonizado, y unos son los malos que tienen el látigo y los otros están sometidos, le limita a usted en comprender que entre ese blanco y ese negro existe una cantidad de grises conceptuales. Eso es importante. Número 3, Fanon asume que todos los colonizados reaccionan igual, y esto es muy clásico del marxismo y muy clásico de todas las teorías de la Ilustración. Es decir, que todo el mundo, dado el mismo sustrato, dado una situación que se dé, va a terminar coincidiendo en un final supuesto y van a ir hacia allá. Y eso también es falaz. Y eso de que la violencia puede servir a todo el mundo, no todos los pueblos tienen esa afición por la violencia, ni esa fruición por lo que él dice. Hay unas partes del texto en donde tengo citas que son realmente espeluznantes, como que solo se puede realizar el colonizado cuando mata al colonizador y cosas así terribles, que son espantosas de leer incluso. Entonces, eso no puede soportarse con una realidad empírica permanente en todo caso. El cuarto punto, Fanon escribe desde un horizonte teleológico con la violencia como único medio. Bueno, eso ya está más o menos subsumido en los otros puntos. De manera que usted puede ver eso. Ahora, hay gente que he tenido la oportunidad de leer textos que he podido ver, que son muy fáciles de acceder a ellos y son pensadores bastante reconocidos que están también en contra de la simplificación que aquí se presenta. Repito, no se trata de crucificar el texto por sí. Tiene muchísimos méritos, un hombre joven tratando de hacer una cantidad de literatura importante para inspirar a sus compatriotas, en este caso a sus nuevos compatriotas como serían los argelinos, y también tratando de hablarle un poco a esa África que estaba despertando. Todo eso es muy loable, lo que pasa es que la forma como lo hace y lo que propone lo es mucho menos. Entonces aquí tienen ustedes críticas famosas, es decir, gente que pensó que se leyó a Fanon ya post-mortem, porque el tipo se había muerto en 1961 y el texto quedó y fue muy famoso. Entonces tiene acá, fíjense ustedes, lo coloco en pantalla, Hannah Arendt: la violencia puede destruir estructuras, pero no puede generar poder político duradero. Bueno, a mi juicio ahí le dio al clavo justo donde tiene que dar, ¿no? Eso es un tema. Ella dice mucho más que eso,
pero condensando una de las proposiciones, la disrupción de la violencia no garantiza precisamente un futuro muy estable. Luego tenemos a un marxista duro como era Ernesto Mandel. El lumpen, porque hay una fruición acá del campesinado y el lumpen proletariado, que para Fanon el lumpen proletariado van a terminar siendo esos campesinos que se desplazan a la ciudad y que usted ve en muchas ciudades de los países en desarrollo, que son como esos cinturones de miseria, ¿no? Ese lumpen proletariat que él decía va a tener un potencial revolucionario, pero que hay que saberlo guiar, toda una cantidad de cosas. Mandel, que viene del marxismo ortodoxo, el marxismo clásico, pues hace la crítica que se esperaba y le dice, bueno, el lumpen, por no estar estructuralmente vinculado a las relaciones productivas, carece de estabilidad política, y la cita exacta es: el lumpen proletariado es fácilmente manipulable y es incapaz de sostener una línea revolucionaria coherente. Bueno, ahí está hablando el marxismo más clásico, ¿no? Marx no tenía nada de eso en sus pronósticos de cosas, y incluso lo que sucedió en Rusia ya es estirar bastante lo que habría predicho Marx al respecto. Luego viene Achille Mbembe. Fanon subestimó ese riesgo de que el nacionalismo anticolonial terminara reconstruyendo nuevas élites dominantes y estableció categorías, disculpen ustedes, excluyentes. Les decía blanco y negro. Y a mí me parece muy buena y muy apropiada la que hizo Raymond Aron, el intelectual francés, que decía: esa crítica del hombre nuevo que supuestamente emerge purificado tras el acto violento que propone Fanon. Cuando se aspira a fabricar un hombre nuevo, se justifica todo medio para alcanzarlo. Y eso es y ha probado ser una tragedia histórica en cualquier país donde medianamente se intentó. Y bueno, uno dice acá, este modelo, como lo propone él, se parece al imaginario revolucionario soviético y al maoísta. Es decir, la violencia se vuelve moralmente obligatoria en nombre de una supuesta utopía antropológica, es decir, una meta del hombre que se va a proponer allí. Como usted puede darse cuenta, pues la suma de disparates nos lleva a una situación prácticamente insostenible. Paso a darle la palabra al texto. Repito, ese es el texto que estamos trabajando: Los condenados de la tierra, Frantz Fanon, prefacio de Sartre, epílogo de Gerard Chaliand. El prólogo de Sartre, yo puse algunas cosas. Lo que pasa es que, como les digo, Sartre tiene escritos que pueden discutirse y partes donde son interesantes leerle. Es un hombre que tuvo una vida muy particular, muy famosa, ¿no? Pero realmente aquí este texto es una cosa dramática y no fue muy bien recibido, incluso por sus coetáneos en ese momento. Fíjense, estoy en la página 11 y dice lo siguiente: Fanon no oculta nada. Para luchar contra nosotros, la antigua colonia debe luchar contra sí misma, o más bien ambas luchas no son sino una sola. En el fuego del combate todas las barreras interiores deben desaparecer: la impotencia burguesa de los negociantes y los compradores, el proletariado urbano, siempre privilegiado, el lumpen proletariat de los barrios miserables. Todos deben alinearse en la misma posición de las masas rurales, verdadera fuente del ejército nacional y revolucionario. Bueno, ¿de dónde sacó ese señor ese disparate? Vaya usted a saber. Porque más allá de literatura, yo lo que veo en estos tipos, en estos sujetos como Sartre, incluso el propio Fanon, muchas veces es muy buena mano literaria. En Sartre huelga decirlo, es decir, es un sujeto que ganó el premio Nobel de Literatura. Imagínense ustedes, aquí no estamos inventando nada, pero que esto tenga una traducción directa en ciencias sociales, eso sí es verdad que es muy difícil. Hay que estirar muchísimo la conciencia. Aquí tiene otro más, en la página 23, y sigo en el prólogo de Sartre, y dice lo siguiente: nos servirá la lectura de Fanon. Esa violencia irreprimible lo demuestra plenamente. No es una absurda tempestad ni la resurrección de instintos salvajes, ni siquiera un efecto del resentimiento. Es el hombre mismo reintegrándose. En verdad, me parece, la hemos conocido y la hemos olvidado. Ninguna dulzura borrará las señales de la violencia, solo la violencia puede destruirlas. Y el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colonio con las armas. Cuando su ira estalla, recupera su transparencia perdida. Se conoce en la medida misma en que se hace. Bueno, imagínense ustedes lo que está diciendo este señor. Es decir, tiene que votar al colono. Esto parece más o menos lo que hicieron algunos sujetos en países africanos con resultados dramáticos, porque, repetimos, son fenómenos de convivencia y más allá de que sean buenos o malos, no se pueden jugar históricamente de una manera tan simplista. Hay que tratar de entender que la única manera de superar un fenómeno social de esta es por el compromiso y la cohabitación que se viene dando, porque hay siglos de historia en muchos de los casos. Un punto más, fíjense ustedes, aquí,
Y esto es una cosa que realmente, bueno, en fin, esto es fuerte de leer. Dice Sartre en ese prólogo: ese hombre nuevo comienza su vida de hombre por el final. Se sabe muerto en potencia, lo matarán. No solo acepta el riesgo, sino que tiene la certidumbre. Ese muerto en potencia ha perdido a su mujer, a sus hijos, ha visto tantas agonías que prefiere vencer a sobrevivir. Otros gozarán de la victoria, él no está, él no, está demasiado cansado. Pero esa fatiga del corazón es la fuente de un increíble valor. Encontramos nuestra humanidad más acá de la muerte y de la desesperación. Él la encuentra más allá de los suplicios y de la muerte. Nosotros hemos sembrado el viento, Él es la tempestad, hijo de la violencia. En ella encuentra a cada instante su humanidad. Éramos hombres a sus expensas, Él se hace hombre a expensas nuestras, otro hombre de mejor calidad. ¿De dónde sale eso? ¿Qué tiene que ver esto con la liberación de algunas colonias o excolonias para que sean luego países productivos? Vaya usted a saber. Pero lo cierto es que esto sí produjo muchísima urticaria y al final poca trascendencia en lo práctico. Disculpen ustedes, estaba revisando el tiempo y creo que se nos ha hecho un poco corto para esta emisión. Ya estamos sobre los 40 y tantos minutos, de manera que con su venia voy entonces a producir un corte acá para darle luego la palabra nuevamente al texto en una segunda emisión que me parece que lo tiene merecido. Ya van a ver ustedes por qué, sobre todo porque fue un texto en su época muy importante y que alguna izquierda todavía utiliza. Este ha sido el texto que hemos estado trabajando. Por favor, recuérdelo. Frantz Fanon, Los Condenados de la Tierra, un texto que está muy marcado, muy rayado, como usted se puede imaginar, pero sobre el cual me falta todavía discutir aspectos medulares que le van a dar mucho a usted para comprender tanto la situación de algunas de esas nuevas colonias como de algunas cátedras que en las universidades hacen vida y que mantienen una especie de resentimiento habitual sobre un fenómeno que parece no superarse nunca. ¿Cuál es la relación de entre esas supuestas colonias que fueron explotadas y maltratadas, lo cual es cierto en algunos casos, y unos colonos que han sido siempre como especie de malos de la historia, pero que la gente ha tratado de verificar siempre en Occidente y en los países europeos, no hablando de otras colonias como si las hubo? Es Ivo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor esté con la campanita, acompáñenos en este propósito que con denuedo semana a semana tratamos de hacer para presentar textos que han movido la historia de la humanidad de diversa manera. Recuerde también que desde acá es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.